En este espacio te propongo que hablemos de educación, que pensemos y analicemos a la educación argentina. Para eso vamos a tomar contacto vía Zoom con Cecilia Drogué, que es vocera del Observatorio Argentino de Educación y que tiene un montón de datos para brindarnos y para que podamos analizarlo juntos. Cecilia, buen día, bienvenida a Viva Tucumán. Hola, buenos días, Lourdes. Bueno, un placer estar acá. El placer es nuestro, Cecilia. La educación es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos. Y me gustaría empezar este espacio, esta entrevista, con una pregunta que lamentablemente está muy ligada a la educación argentina y es la deserción escolar. ¿Qué números manejan ustedes? ¿Cómo analizan esta problemática en el país? La deserción en particular de lo que es la escuela secundaria es muy alta en Argentina. Casi la mitad de los chicos no terminan la secundaria. O sea, un 55% de los jóvenes del país termina la secundaria y un 50% de ellos lo hace en más tiempo de lo que en realidad debería llevar. O sea, hay un tema ahí muy importante y estos datos son pre-pandemia, ¿no? Pre-pandemia, Todavía claro. no tenemos las estimaciones de lo que nos dejó la pandemia, que muy posiblemente se agravaron los indicadores. Cecilia, ¿qué falla? ¿Falla el sistema? ¿Falla la sociedad? ¿Está el contexto? ¿La pobreza? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? Ciertamente es un asunto multicausal, donde hay muchos agentes que estamos involucrados, padres, alumnos, docentes, sindicatos, gobiernos, o sea, y creo que algo positivo del contexto que estamos ahora, digamos, es que estamos conscientes de que la educación necesita una mejora. O sea, creo que la pandemia nos puso frente al tema de la educación y todos fuimos conscientes, quizás por lo que se deterioró, quizás porque antes no la veíamos, sucedía dentro del aula, no sabíamos bien qué pasaba. Creo que esa es una oportunidad y que hay que, al mismo tiempo, un gran desafío, porque la pandemia nos dejó con muchas más dificultades y con muchos más desafíos para lograr inclusive el nivel anterior. O sea que el esfuerzo que tenemos que hacer es muy grande. Cecilia, y en ese esfuerzo hay medidas recientes como la del Gobierno Nacional de instar, de pedir que se extienda una hora en las escuelas primarias. ¿Cómo lo ven ustedes a esta medida desde el observatorio? Bueno, esa medida, para empezar, creo que es positivo y necesario más tiempo en la escuela. Ahora, una medida de ese tipo, por decreto e impuesta, difícilmente tenga el efecto buscado, que es mejorar la educación, porque los agentes involucrados, los docentes, los alumnos, los padres, tienen que estar de acuerdo en que eso es la manera, si no van a estar disconformes. Nosotros con unos colegas hicimos una investigación de cuando se extendió la jornada en la ciudad de Buenos Aires acerca de qué efectos tenía. Y extender la jornada por sí sola no mejora los aprendizajes. El tema es qué hacemos con ese tiempo adicional. Entonces, ¿es una condición necesaria? Sí, es necesario. ¿Es suficiente? No. Si creemos que por extender una hora la jornada vamos a solucionar los problemas educativos, no. O sea, vamos a estar gastando más plata y no se va a solucionar el problema de los aprendizajes. Cecilia, un montón de problemas. Claro, ¿y qué les preocupa y ocupa más? ¿La cantidad de conocimiento, entiéndase las materias convencionales, matemática, lengua o los aspectos pedagógicos? ¿Cuál es el mayor desafío hoy en día en la educación argentina? Me resulta una respuesta un poco difícil. Creo que están íntimamente unidos. Sí hay un dato concreto y claro, y es que los alumnos de sexto grado solo un 16, ese es un dato que tenía Argentinos por la Educación, en 2019 solo 13% tenía conocimientos suficientes de matemática, o sea, y un 30% de lengua, con lo cual quiere decir que estos jóvenes no tienen herramientas para desempeñarse en la vida, en lo básico, claro, en hacer las compras,
es un conocimiento básico de matemática y casi 1 de cada 10 lo tiene, 9 no lo tienen. Entonces, esto me parece que cuando hablamos de extender la jornada, hay que hablar con los padres y mostrarles, porque por ahí difícilmente nuestro hijo esté en el 1 que entiende matemática. Claro. Más fácil va a ser que sea uno de los 9 que no. Entonces, bueno, creo que hay que plantear esas necesidades que hay y ver cómo las mejoramos. ¿Y está el docente de hoy, el docente argentino, preparado para los nuevos chicos? Yo me imagino, los chicos que tienen acceso a las plataformas, a los celulares, que están con mucha información, que las llevan al aula. ¿Cómo se encuentran los maestros, los docentes que vienen de la vieja escuela con este nuevo alumno? Bueno, me parece que sí. En lo que es tecnologías y pandemia, los jóvenes han ido más rápido quizás que las generaciones más grandes, y eso es un desafío porque el docente queda como en inferioridad en cuanto a conocimiento de las plataformas y demás. Creo que igual es como un desafío de repensar la educación enciclopedista, de contenido. Hoy en día no, hay que enseñarles a pensar, a entender los textos, a tener un pensamiento crítico, a resolver problemas. O sea, a generarse los nuevos trabajos que quizás no se han inventado todavía, los del futuro. Totalmente, totalmente. Entonces hay un gran desafío. Creo que una capacitación docente es fundamental para que estén preparados para atender estas nuevas necesidades, para reenfocar la educación. Bueno, eso es un poco... Y los políticos, las personas que toman las decisiones a nivel gubernamental, ¿los consultan a ustedes desde el observatorio que están ahí día a día estudiando? Sí, yo en realidad soy investigadora del CONICET. Bien. En la Universidad de San Andrés, y hice un reporte con los Argentinos por la Educación. O sea, sinceramente no sé cuánto a ellos, o sea, argentinos los consultan. Algo que es muy difícil desde el punto de vista de los políticos en general están preocupados por el corto plazo, y la educación es algo que se va, los frutos se ven a largo plazo. Claro, en la educación lo único que se ve a corto plazo es si pintaron la escuela, si le pusieron, si está el baño sano, si funcionan, si los chicos tienen los pupitres. En cambio, los aprendizajes se ven cuando el político ya no está más. Entonces, eso es algo difícil de que haya ese interés de la política por una mejora profunda y duradera en la educación. Es triste lo que estás manifestando. Y para ir terminando, Cecilia, en el último informe que han realizado desde el observatorio, ¿han podido separar por zonas, por sectores? ¿Cómo ven al norte argentino en relación al país? Hablamos en materia de educación, claramente. Sí, en materia de educación el norte muchas veces está inclusive más rezagado que el promedio del país. O sea, tiene mayores tasas de abandono, tiene peores resultados académicos, esto que hablábamos de conocimientos suficientes en lengua y matemática. O sea que en el norte el desafío es todavía mayor. Cecilia, Cecilia, te agradecemos el contacto en Vivo Tucumán y seguramente te vamos a tener en las próximas semanas para seguir analizando la educación, un tema tan importante, fundamental en toda sociedad. Muchas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias, hasta luego. Seguimos.